tardes a todos. En particular mi agradecimiento en primer lugar al profesor Weiss, porque me concede el inmerecido honor de acompañarlo hoy aquí. A Adrián Camps, no solo por hoy, sino porque cada vez que los animalistas o los activistas necesitamos algo, ya sea un consejo, una idea o compartir un proyecto, siempre nos atiende de primera mano. También quiero agradecer a mis amigos y colegas del CPCA, de ONG de la que me tocó ser parte 5 de los 10 años que está cumpliendo ahora de historia. A la doctora González Silvano y a todos mis compañeros y amigos de la materia de Derecho Animal en la UBA. Seguramente el profesor Weiss tiene mucho que ver con que nosotros hayamos impulsado esta idea y les voy a contar por qué enseguida. Y también mi agradecimiento y reconocimiento a los amigos, a los compañeros, a los científicos y a los voluntarios que yo todavía ni conozco y que desde hace más de 2 años trabajan para CINSO, para que el fin de las cárceles de animales sea una realidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Si me olvido de alguien, sabrán disculpar el momento y la emoción de este día, porque una de las cosas que yo me planteaba cuando tenía que de alguna manera ponerle un título a esta convocatoria de hoy, hoy a la tarde, pensándolo de vuelta, me preguntaba qué es lo que estamos haciendo todos acá, y recién hablaba con algunos colaboradores del diputado Camps, y creo que todavía hoy no estamos dimensionando la calidad o la oportunidad histórica que estamos teniendo hoy y quién es la persona que nos está visitando. Yo verdaderamente no tuve, por mi no manejo del inglés, no tuve oportunidad de hablar con el profesor Weiss, pero me voy a tomar la licencia de contar una pequeña anécdota. En el año 2011, cuando yo estaba dentro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Capital Federal, nos llegaron algunas noticias del profesor Weiss y bueno, y en cierta medida, y los voy a decir así, fue un gran alivio, porque había una persona al otro lado del continente que estaba salvando las distancias enormes entre él y nosotros, que estaba diciendo las mismas cosas que nosotros estábamos tratando de hablar acá dentro del marco de un colegio de abogados. Así que gracias, profesor Weiss, porque no nos sentimos unos locos en aquellos años. Después me tocó tomar conocimiento de que el profesor Weiss venía en el año 2012 a la Universidad de Córdoba y bueno, fuimos a escucharlo. Fue un evento que con inscripción previa y que había que viajar y todo eso, tenía una convocatoria más o menos como la que tenemos hoy acá. Estaban llenas las escalinatas del aula magna de la Facultad de Derecho, repletas de gente. El profesor Weiss tuvo un inconveniente de salud y no pudo venir 1 o 2 días antes. Bueno, obviamente él era el orador principal en aquel momento. Comenzamos el primer día tratando de sacar adelante aquel proyecto y con muchísima voluntad, con muchísimos oradores. Y después tuvimos la gratísima sorpresa de que el profesor Weiss, recuperándose, aceptó hacer una videoconferencia para contarnos un poco en qué consistía su trabajo. Y en esa situación recuerdo todavía que él pidió que se giraran las cámaras para poder ver el auditorio mientras nosotros los veíamos por una pantalla. Y en esa ocasión, a pesar de su problema de salud, estuvo más de 3 horas hablando con nosotros y respondiendo hasta la última pregunta. Y por eso digo que esos pequeños gestos describen a las grandes personas.
y por eso él es un gigante que todavía no sabe cuánto de aquello tuvo que ver con lo que está pasando hoy. Cuánto nos ha influido a todos los que estuvimos en aquel primer congreso en el año 2012 en Córdoba y cuánto nos sirvió su experiencia y su calidez humana y su carisma para contar las cosas. Y en definitiva, también nos ayudó a tomar este tema con la seriedad que merece ser tomada. En definitiva, estamos hablando de derechos y como aprovechando que la locutora recién mencionaba al doctor Rabinovich, en más de una ocasión que en la Universidad de Buenos Aires nos ha venido a contar este tema, ¿no? De que si seguimos viendo los derechos humanos como un compartimiento estanco y separado de otros derechos, corremos el grave riesgo de empezar a caer en una discriminación. Tal vez tendríamos que comenzar a hablar de derechos fundamentales y no de derechos humanos propiamente dicho. Como nos decía Rabinovich, tenemos que empezar a ver una línea de continuidad entre lo que son los derechos humanos y los derechos no humanos. Tenemos que empezar a romper esa identidad, esa deformación que nosotros tenemos, que cada vez que utilizamos la palabra persona, nos representamos inmediatamente la idea de un ser humano, cuando en realidad persona es una palabra cuyo contenido lo podemos definir normativamente, lo podemos consensuar, podemos decir que es una persona y de hecho lo hacemos porque lo reconocemos o interactuamos como si fuesen personas con sociedades anónimas, con municipios, con fundaciones, con asociaciones civiles. Por eso yo creo que en su momento el profesor Weiss puso las cosas en su justa dimensión. Teníamos que dejar de discutir un poco qué derechos correspondía otorgarle a los animales. Lo que teníamos que empezar a hacer era ver por qué primero, o explicarnos que en realidad el paso inicial es discutir la personalidad jurídica, porque la personería jurídica es el lugar donde uno puede anclar el concepto para estudiar la evolución. La evolución sobre todo de la ciencia jurídica. Puede ver cómo hubo épocas que la personería jurídica definida en términos normativos, exclusivamente positivos, de ley escrita, no fueron suficientes para que el hombre no sea arrasado por el Estado. Perdón, el hombre no, el ser humano. Y cómo luego esa evolución de ese concepto, lo que convierte a la personalidad jurídica en ese escudo protector a partir del cual no solo se ejercen todos los derechos, sino que ese es el escudo protector a través del cual nosotros nos podemos defender de los poderes más absolutos, porque el fundamento de esa personería jurídica tiene que estar anclado en la dignidad como un concepto fuera del derecho, como un concepto, como un fundamento ético. Y es ahí que la dignidad, básicamente, cuando muchos instrumentos de derechos humanos la nombran, suelen no definirla, y es cierto que tiene muchas acepciones su significado, pero en lo que no hay mucha discusión es en su faz negativa, la indignidad. Los instrumentos de derechos humanos prácticamente nos hablan o nos hacen un catálogo de los dolores y las bajezas que más debemos repeler. En ese pareciera ser entonces que todos esos instrumentos de lo que nos están protegiendo es de padecer sufrimientos injustos. Y entonces va llegando la hora de que nos demos cuenta que no somos los humanos los únicos que estamos en condiciones de padecer esos sufrimientos injustos, y que cuando el derecho pretende proteger intereses, a los intereses iguales los debe proteger de la misma manera y no debe
detenerse tanto en la diferencia de especie que hay entre el titular de uno u otro interés. La vida para el caballo y la vida para el humano en algún punto son todo lo que cada uno tiene. Entonces deben ser protegidos de forma similar. Y aquí un poco hablábamos antes también con el profesor Weiss el tema de nuestra codificación civil, porque bueno, tal vez hayamos perdido una oportunidad, no es mi parecer, recién lo señalaba el diputado Camps. No creo que sean las reformas legislativas los que modifican a las sociedades, sino que son las sociedades o las masas críticas de esas sociedades las que primero consiguen el derecho y llega un punto en que la ley solo puede asegurar esas conquistas. Pero bueno, la cuestión es que nuestro Código Civil, que empezó a regir el año pasado, mantiene esta categoría de la que seguramente nos va a hablar el profesor Weiss, de los animales como cosas, como objetos o como instrumentos. Pero también yo recuerdo, y no nos pusimos de acuerdo con Adrián, pero iba a utilizar el mismo ejemplo. En Argentina, primero la Corte Suprema de Justicia, por vía judicial, autorizó un divorcio y después tuvimos una ley de divorcio. Con lo cual, una buena parte de lo que el profesor Weiss hace en otro sistema judicial, en otro sistema legal, en su justa medida a nosotros nos puede servir. Yo creo que muchas veces litigamos en este aspecto, no necesariamente para ganar los casos. Tal vez el primer triunfo es obtener una disidencia, obtener un cambio de idea o la instalación por lo menos de un nuevo paradigma. Y yo creo que en mayor o menor medida, y como dijo Adrián, el cambio está lanzado y va a ser difícil de tener, aún con el código nuevo, con el Código Civil vigente. Hace muy poquitos meses, en una causa que nos tocó intervenir con el CPCA, en la que nos habíamos hecho cargo de un grupo de animales secuestrados a un criadero clandestino, llegó el momento del sobreseimiento de la imputada por inimputabilidad, y la Defensoría pidió la restitución de los animales, y el juez le dijo que no, que si bien nuestro Código Civil los trataba como cosas, era evidente que lo que teníamos ahí eran seres vivos con intereses que les eran propios, que habían sido puestos en un estado de abandono y hacinamiento, y que él decidía, si ya era cuestionable no devolverlo, mucho más cuestionable es lo que después hizo, que él lo que iba a decidir era no devolvérselos a esta persona inimputable, sino que se los donaba a la ONG que se venía haciendo cargo hace más de 2 años, con la condición de que los diera paulatinamente en adopción, obviamente en adopción, ¿no?, de forma gratuita. Y ahí, obviamente, eso fue apelado y la Cámara volvió a decir lo mismo, con lo cual, fíjense que con el Código Civil tal y como lo tenemos, se pudo encontrar un principio de cambio, y seguramente esto va a sentar un pequeño precedente, una pequeña luz para seguir encarando otras situaciones. Sin perjuicio de ello, yo también creo que a veces las leyes o los proyectos de leyes tienen alguna capacidad de provocar, al menos de provocar o instalar una discusión, y si bien se está trabajando un poco contra reloj, entiendo que el día jueves en el Senado de la Nación, desde el Senado se va a ingresar un proyecto de reforma al Código Civil que reconozca directamente que junto a las personas no humanas, los animales no humanos también son sujetos de derecho. Fue una discusión importante porque en realidad no queríamos repetir experiencias de otros países donde se habla de seres sintientes a los que subsidiariamente se le aplican las normas de las cosas, sino directamente hablar de sujetos de derecho, de cuáles son los derechos básicos,
y de que en definitiva, así como tenemos para los incapaces o los menores, debiera existir un ministerio público que se ocupe de la defensa de estos intereses, de estos nuevos sujetos, que no son nuevos sujetos, somos nosotros que recién hoy nos estamos dando cuenta que son nuevos sujetos. Así que eso es por un lado un aspecto de la ley como provocador de discusión, y creo que también tenemos otros aspectos, como señalaba Adrián, de saber reconocer determinadas situaciones donde el consenso ya existe, falta la voluntad política y las fuerzas legislativas necesarias para que eso se transforme en ley, y es lo que venimos haciendo desde CINSO, desde el año 2012, porque en el 2012 en realidad no existía CINSO, pero sí nos conocimos muchos de los que hoy formamos parte de CINSO, y a pesar de aquella derrota, una derrota, no me acuerdo qué poeta dice que no hay mucha dignidad en las victorias, pero que hay derrotas bastante edificantes. En aquella oportunidad, a pesar de la derrota, y digo que fue una derrota muy difícil de digerir, porque fue después de 2 amparos, uno de los cuales presentó el diputado Camps, habían dicho que tenés razón, no se puede rematar ese espacio público, no se puede concesionar de este modo, pero finalmente se hizo. Y bueno, reconvertimos esa frustración o esa protesta en propuesta, y dijimos, bueno, lo hecho está, pero lo cierto es que esta concesión vence en el año 2017, vence el año que viene. En el 2014 nos pusimos a trabajar en una propuesta, recabamos mucha información, la que teníamos a nuestro alcance. Ustedes saben, muchos de los que están acá son activistas y saben que casi todo se hace a pulmón y como se puede, no manejamos prensa, no manejamos presupuesto, no tenemos dinero para invertir en estas cosas, pero sí tenemos la voluntad de juntar almas que tengan ganas de hacer las cosas, y bueno, es así que 2 personas del CONICET, biólogos veterinarios, abogados, activistas, guardaparques, guardafaunas, empezaron a aportar a esta idea, a recoger experiencias de lo que había pasado en otros lugares, incluso de nuestro país, y nos propusimos que el 2017 no nos encuentre como el 2011, con la concesión del zoológico vencida y sin saber qué hacer. Y bueno, esta semana ya se cumplió 1 año de que el proyecto tiene estado parlamentario, que plantea la reconversión paulatina del zoológico de Palermo sin desinteresarnos del futuro y de la vida de cada uno de los animales que están ahí. Y yo creo que la propuesta de CINSO ya ha ganado, porque pase lo que estoy segurísimo es que el piso de la discusión se elevó muchísimo, y creo que se elevó tanto que tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo no tienen que resolver quién va a lidiar con este problema, sino que lo que tienen que decidir es quién se va a quedar con el mérito, porque es una realidad que el zoológico en el 2017 va a cambiar. No vamos a permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Y volviendo a lo que señalaba de las voluntades de mis amigos, de mis compañeros que forman parte de CINSO, en el último mes, no sé si también como una señal, nos han empezado a llover adhesiones de organizaciones internacionales muy prestigiosas, que seguramente en los próximos días vamos a estar publicando, pero bueno, solo por señalar una, y que ocurrió en a fines de la semana pasada, y que la tengo acá, ni siquiera la pude escanear ni poner en el PowerPoint, es la adhesión del Proyecto Gran Simio Internacional, que señala la propuesta de CINSO como de interés para todos los países del mundo que tengan esta problemática. No les quiero robar más tiempo. Sé lo tedioso que es escucharme a mí teniendo al profesor Weiss al lado, y yo participo de esa idea, y bueno, muchas gracias, y gracias nuevamente al profesor Weiss por haberme permitido acompañarlo.